Antes de comenzar, recordemos algo. A veces lo perdemos todo, no por falta de amor, sino por exceso de orgullo. No por carencias reales, sino por heridas mal curadas. Igual que en otras historias, aquí veremos cómo la envidia, la ambición y el resentimiento pueden deformar incluso los lazos más sagrados, y cómo una sola decisión tomada desde el odio puede destruir vidas que jamás volverán a ser las mismas. El precio de ser gemelas idéntica, la historia real de las gemelas Han, un crimen que desafía el vínculo más íntimo. Era noviembre de 1996, cuando un aparente lazo de sangre se convirtió en una conspiración impensable. Una mujer ideó un plan tan perturbador que dejó sin palabras incluso a los investigadores más curtidos. Una hermana intentó mandar a matar a su propia gemela para quedarse con su identidad. Su dinero y su vida no es ficción, es una historia real de celos, codicia, obsesión y traición familiar. Un caso que demuestra que incluso los vínculos más sagrados pueden romperse de la forma más brutal. Advertencia: el siguiente contenido contiene descripciones de violencia, conspiración criminal y agresiones físicas. Está dirigido a público adulto y puede resultar perturbador para algunas personas. Se recomienda discreción al escucharlo. Gina Han y Sonny Han nacieron en Corea y emigraron a Estados Unidos, junto a su familia cuando aún eran niñas. Crecieron en California como gemelas idénticas, compartiendo rostro, voz, estatura, modales y hasta la excelencia académica en la escuela. Eran conocidas por ser brillantes. Disciplinadas, responsables ambas, llegaron a destacar tanto que compartieron el título de mejores estudiantes de su generación. Desde fuera, parecían inseparables. El tipo de hermanas que todos imaginan, unidas por un vínculo indestructible. Pero detrás de esa imagen perfecta se escondía una relación profundamente deteriorada. Desde la adolescencia, la relación entre ellas estuvo marcada por la comparación constante, por la competencia silenciosa y por una tensión que nunca se resolvió. Sonny parecía avanzar con paso firme hacia una vida estable. Tenía empleo, independencia económica y planes claros de futuro. Gina, en cambio, comenzó a desviarse, acumuló problemas financieros, deudas relacionadas con apuestas y decisiones impulsivas que la llevaron a chocar una y otra vez contra la ley. Esa diferencia entre ambas se convirtió en una herida abierta, una sensación permanente de fracaso que Gina empezó a proyectar sobre su hermana. Con el tiempo, la rivalidad se volvió resentimiento. Y el resentimiento, odio, Sonny acusó a Gina de robarle su automóvil, de usar sus tarjetas de crédito sin autorización, de apropiarse de su identidad para cometer fraudes. Esas denuncias no solo rompieron definitivamente la relación, sino que marcaron un punto de no retorno. Para Gina, no se trataba solo de conflictos familiares, sino de una traición imperdonable, una humillación que alimentó su deseo de venganza. En 1996, Gina fue arrestada por delitos relacionados con fraude y uso indebido de identidad. Sin embargo, mientras cumplía una sentencia corta, obtuvo un permiso especial para salir temporalmente bajo supervisión. Una oportunidad que no usaría para rehacer su vida, sino para ejecutar algo mucho más oscuro. Gina escapó del programa y, en lugar de esconderse o buscar ayuda, comenzó a planear algo que pocos podrían imaginar. Decidió que la única solución a su problema era eliminar a su hermana y ocupar su lugar. No quería solo su dinero, ni sus tarjetas, ni su coche. Quería su vida completa, su nombre, su identidad, su futuro. Quería convertirse en Sunny, borrar su existencia y vivir como si siempre hubiera sido ella. Según los investigadores, esta obsesión no era impulsiva, era calculada, fría, persistente. Gina comenzó a buscar personas que pudieran hacer por ella lo que estaba decidida a no hacer con sus propias manos. Fue así como contactó a dos adolescentes, muchachos de 15 y 16 años, a quienes manipuló, convenció y prometió dinero a cambio de entrar al apartamento de su hermana, someterla y matarla. El plan era simple en apariencia, pero brutal en intención. Fingirían ser vendedores para lograr que les abrieran la puerta. Una vez dentro, la neutralizarían y ella podría tomar el control de todo, su identidad, sus bienes, su lugar en el mundo. La noche del ataque llegó en noviembre de 1996. Gina se estacionó cerca del edificio donde vivía Sunny. Permaneció dentro de su vehículo, esperando. Mientras los dos jóvenes se acercaban al apartamento y tocaban la puerta, Sunny no se encontraba sola, estaba con su compañera de cuarto, y fue esta quien abrió sin sospechar nada. En cuestión de segundos, los intrusos entraron por la fuerza, las empujaron, las golpearon y comenzaron a atarlas. La situación se volvió caótica, violenta, desesperada. Sunny, en medio del terror, logró escapar unos segundos al control de sus agresores. Alcanzó su teléfono celular y marcó a emergencias. Su voz entrecortada apenas pudo explicar que hombres habían irrumpido en su casa y que temía por su vida. Fue ese acto, ese instante mínimo de lucidez y valentía, el que cambió el destino de toda esta historia.
porque mientras los atacantes intentaban recuperar el control de la situación, la policía ya iba en camino. Los agentes llegaron al apartamento pocos minutos después y encontraron a Sonny y a su compañera atadas y amordazadas, aterradas pero con vida. Los adolescentes fueron detenidos en el lugar, confundidos, asustados, incapaces de explicar completamente qué estaban haciendo allí. Mientras tanto, Jenna fue localizada poco después en su automóvil, estacionada a poca distancia. En su poder se encontraron documentos de Sunny, tarjetas bancarias, dinero en efectivo y pruebas claras de que había estado utilizando la identidad de su hermana. La verdad emergió rápidamente. No se trataba de un robo común ni de un asalto aleatorio. Era un intento de asesinato premeditado, planeado por alguien que conocía a la víctima mejor que nadie, su propia gemela, cuando los investigadores reconstruyeron los hechos. El asombro fue absoluto. Una mujer había organizado la muerte de su hermana idéntica con el objetivo de reemplazarla, vivir su vida y borrar su existencia, algo que parecía sacado de una novela criminal, pero que había ocurrido en la vida real. Jenna fue acusada de conspiración para cometer asesinato, robo con violencia, privación ilegal de la libertad y posesión de arma de fuego. Siendo convicta durante el proceso judicial, la fiscalía expuso cómo había manipulado a los adolescentes, cómo había planificado cada detalle y cómo había estado usando la identidad de Sunny incluso antes del ataque. La defensa intentó alegar inestabilidad emocional, problemas psicológicos y presión familiar, pero las pruebas eran contundentes. En 1997, Jenna fue declarada culpable de todos los cargos y condenada a 26 años a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional. Los adolescentes también fueron sentenciados por su participación en el ataque, aunque recibieron condenas menores debido a su edad. Sunny sobrevivió, pero nunca volvió a ser la misma. Su vida quedó marcada para siempre por el hecho de que la persona que más se parecía a ella, la que compartía su rostro, su sangre y su historia, había intentado borrarla del mundo. Esta historia no trata solo de un crimen fallido. Trata de cómo la rivalidad, la envidia, la frustración y la obsesión pueden deformar incluso los vínculos más sagrados. Trata de cómo una mente consumida por el resentimiento puede justificar lo impensable. Y de cómo una decisión tomada desde el odio puede destruir no solo a una víctima, sino a una familia entera, a dos vidas que nacieron juntas, crecieron juntas, pero terminaron separadas por un acto que jamás debió existir. El juicio que enfrentó Jenna Han no fue solo un proceso legal, fue un espectáculo mediático que desconcertó a la opinión pública. Los titulares no hablaban de un crimen cualquiera, hablaban de una mujer que había intentado borrar a su propia gemela del mapa, suplantarla, vivir como si ella nunca hubiera existido. Para muchos, aquello parecía una historia de ficción retorcida, pero dentro de la sala del tribunal, la realidad era mucho más cruda, mucho más perturbadora, porque los hechos demostraban que no se trataba de un arrebato impulsivo, sino de un plan frío, meticuloso, ejecutado con paciencia y determinación. Durante el juicio, los fiscales presentaron pruebas demoledoras, registros telefónicos, testimonios de los adolescentes involucrados, documentos bancarios y objetos personales de Sunny encontrados en posesión de Jenna. También se expuso cómo había estudiado los horarios de su hermana, cómo conocía sus rutinas, cómo había aprovechado su parecido físico para cometer fraudes incluso antes del ataque. Cada pieza encajaba en un rompecabezas que mostraba una obsesión profunda, no solo por el dinero, sino por la identidad misma de Sunny, por ocupar su lugar en el mundo, por vivir una vida que sentía que le había sido arrebatada. Los jóvenes que ejecutaron el ataque declararon que Jenna les había prometido dinero. Les había dicho que Sunny era una persona peligrosa, que merecía ser castigada, que su muerte resolvería muchos problemas. Eran adolescentes, sin la madurez suficiente para comprender completamente el alcance de lo que estaban haciendo, pero aún así, sus acciones habían estado a punto de terminar en un homicidio. Uno de ellos relató que cuando vio a Sunny suplicando por su vida, atada en el suelo de su propio apartamento, sintió pánico. No por ella, sino por lo que acababa de hacer, porque entendió demasiado tarde que había cruzado una línea que no tenía retorno. Sunny, por su parte, tuvo que enfrentar no solo el trauma del ataque, sino también el dolor psicológico de saber que todo había sido orquestado por su propia hermana. Durante su testimonio, su voz temblaba, no tanto por el miedo vivido aquella noche, sino por la traición. Dijo que nunca imaginó que Jenna fuera capaz de algo así, que aunque su relación era difícil, jamás pensó que su vida correría peligro a manos de la persona que más se le parecía física y genéticamente. Describió cómo, al ver a los atacantes irrumpir en su casa, sintió que algo estaba mal desde el primer segundo, pero nunca sospechó que detrás de todo estaba su propia sangre. El jurado no tardó en llegar a un veredicto.
Gina fue declarada culpable de conspiración para cometer asesinato, robo, privación ilegal de la libertad y otros cargos graves. La sentencia fue contundente. 26 años a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Una condena que reflejaba no solo la gravedad de los delitos, sino también la perversidad del plan. No se trataba de un crimen pasional ni de una reacción impulsiva. Era una estrategia diseñada para borrar una vida y apropiarse de ella. Algo que incluso los jueces describieron como uno de los casos más perturbadores que habían visto. Tras su encarcelamiento, Gina se convirtió en una figura casi legendaria dentro del sistema penitenciario, conocida por muchos como la gemela malvada. Un apodo que, aunque sensacionalista, reflejaba el impacto que su historia había tenido en la cultura popular y en los medios. Su caso fue analizado en programas de televisión, artículos criminales y debates sobre psicología, identidad y relaciones familiares extremas. Algunos expertos señalaron posibles rasgos de trastornos de personalidad, otros hablaron de una rivalidad gemelar patológica. Pero ninguna teoría lograba explicar completamente cómo una relación de sangre podía transformarse en un deseo tan absoluto de destrucción. Mientras tanto, Suni intentó reconstruir su vida, pero el daño emocional fue profundo. Durante años, vivió con miedo, con desconfianza, con la sensación constante de que su identidad ya no le pertenecía del todo, porque alguien había intentado arrebatársela literalmente. No solo había estado a punto de perder la vida, sino también su nombre, su historia, su existencia misma. Sobrevivir no significó sanar, significó aprender a convivir con una herida que nunca terminó de cerrarse, una herida provocada por alguien que compartía su rostro, su infancia, su pasado. Los padres de ambas hermanas quedaron devastados, atrapados en un dolor imposible de procesar. Por un lado, una hija que casi muere asesinada. Por otro, una hija que había intentado matar. La tragedia no solo separó a dos gemelas, destruyó a una familia entera. Los testimonios de personas cercanas revelaron años de culpa, vergüenza, incomprensión y silencio. Y porque no existía forma de explicar públicamente algo tan inconcebible. No existía narrativa capaz de hacer digerible que una madre visitara en prisión a la hija que había tratado de asesinar a la otra. Con el paso del tiempo, Gina comenzó a solicitar libertad condicional. En audiencias ante la Junta Penitenciaria expresó arrepentimiento, habló de su inmadurez, de su mente distorsionada en aquel momento, de su incapacidad para gestionar sus emociones. Sin embargo, durante años, sus peticiones fueron rechazadas. Las autoridades consideraban que el nivel de planificación, frialdad y manipulación demostraba un peligro real si era liberada antes de tiempo. El recuerdo de lo que había intentado hacer seguía pesando demasiado. Finalmente, en 2018, después de casi 2 décadas tras las rejas, Gina obtuvo la libertad condicional. La noticia volvió a reabrir heridas, especialmente para Suni, quien tuvo que enfrentar nuevamente el miedo, la ansiedad y la sensación de inseguridad, porque la mujer que había querido borrarla del mundo volvía a caminar libremente por él. Aunque bajo estrictas condiciones de supervisión, la liberación no significó absolución. No significó olvido, significó simplemente que el sistema había considerado cumplida una parte de su condena, pero el daño emocional era irreversible. El caso de las gemelas. Han sigue siendo uno de los ejemplos más extremos de rivalidad familiar, llevada al límite absoluto. No fue solo un intento de asesinato, fue un intento de sustitución, de borrado, de anulación total de una identidad, algo que desafía incluso las categorías tradicionales del crimen. Porque no se trataba únicamente de matar, sino de ocupar el lugar de la víctima, vivir su vida, respirar su futuro, apropiarse de su existencia completa, una ambición tan oscura que resulta difícil de comprender incluso para expertos en conducta criminal. Esta historia nos obliga a reflexionar sobre la delgada línea entre la competencia y la obsesión, entre la envidia y el odio, entre el resentimiento y la violencia. Nos muestra cómo los conflictos no resueltos, cuando se combinan con frustración profunda, pueden mutar en monstruos invisibles capaces de destruir todo a su paso, incluso los vínculos más sagrados, incluso la sangre, incluso aquello que debería ser intocable, como la vida de un hermano. Porque al final, este no es solo un relato de crimen, es una advertencia sobre lo que ocurre cuando dejamos que la amargura gobierne nuestras decisiones, cuando permitimos que el resentimiento eclipse nuestra humanidad, cuando preferimos destruir lo que no podemos ser en lugar de construir lo que sí podemos llegar a ser. Es la historia de 2 vidas que comenzaron idénticas, pero terminaron separadas por un acto que jamás debió existir. Si este documental te impactó, te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios. Tu voz también importa en estas historias. Suscríbete a nuestro canal y dale like a este video para ayudarnos a seguir creando contenido real, profundo y responsable.
porque cada historia contada con verdad es una oportunidad para reflexionar, aprender y quizás evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse.